Bienvenidos al canal La Última Hora, mi nombre es Martín y nuevamente estoy con mi amigo Charlie Sepúlveda. ¿Cómo estás, Charlie? ¿Qué tal, Martín? Un gusto estar nuevamente con vos y un saludo a toda la audiencia que nos está mirando. Charlie, ¿qué título que trajiste hoy? Arrebatamiento, confusión de conceptos. ¿Por qué existe esta confusión de conceptos en relación a la doctrina del arrebatamiento? Martín, el arrebatamiento es la promesa que Cristo le hizo a la iglesia, la más ansiada. Así que es natural que los conceptos se confundan. Pero en este video lo vamos a aclarar. Así que vamos con el video. Bien, Martín, como ya lo dijimos en la introducción, el arrebatamiento es la promesa más ansiada que la iglesia de Jesucristo espera. Porque imagínate, es que una cierta generación, una cierta cantidad de hijos de Dios, digamos que estén vivos en ese momento, serán arrebatados al cielo sin ver muerte. Imagínate, la mayoría de los seres humanos que han habitado la tierra, desde Adán hasta aquí, la mayoría muerto, excepto Enoc. Antes del diluvio, Enoc fue arrebatado al cielo. Enoc caminó con Dios, tuvo una vida de santidad, tuvo una vida de entrega, de consagración a Dios, y Dios lo arrebató al cielo. El segundo fue Elías, un profeta que profetizó en el pueblo de Israel, cuando Israel se había ido detrás de la idolatría. Israel se había pervertido siguiendo a dioses ajenos por culpa de los reyes que gobernaban en ese momento la nación de Israel. Y a Elías le tocó profetizar ahí. Y después de haber dado su profecía y de haber padecido tanto por la causa de Dios, Elías fue arrebatado en un carro al cielo. Ahora nosotros estamos en otro periodo, que es el periodo de la iglesia de Jesucristo. Desde Cristo para acá, Cristo inauguró una nueva ley, que es la nueva ley de la fe, donde el que cree no es condenado y el que no cree ya ha sido condenado. Todo aquel ser humano que se reconozca que es pecador, que se reconozca que está perdido, que no se puede salvar por sus propias obras, Cristo le concede la salvación como un regalo. Y todo aquel que reciba ese regalo por medio de la fe, que fe está escrito en Hebreos capítulo 11, que es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no he visto. Todo aquel que se valga de fe para recibir ese regalo, Cristo le salva, poniéndole una nueva mente, escribiendo sus leyes en su mente y en su corazón, como está escrito en Hebreos capítulo 10. Y esto es un cambio de mente que se tradujo en la Biblia como arrepentimiento, pero en el original en griego es metanoia, cambio de mente. Todo aquel que se reconozca pecador pasa a integrar la familia de Dios. Es decir, Cristo lo engendra por su voluntad. Dice la Biblia en Juan 1:12 que los que le hemos recibido a Cristo no somos engendrados de voluntad de carne, de sangre ni de varón, sino de Él. Entonces pasamos a tener una naturaleza ahora que es divina, totalmente proveniente de Dios. Entonces nos convertimos en nueva criatura, como está escrito en la segunda carta del apóstol Pablo, en el capítulo 5, en el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, ya siendo hijos de Dios, habiendo nacido de Dios, Cristo nos da esta promesa de ser arrebatados al cielo en vida, sin tener que morir. Cristo es el sacrificio inmolado por nuestros pecados, por nuestras causas. Entonces, ahora, ya no es necesario que se tenga que morir para que se lleve a cabo el juicio sobre todos los seres humanos. Entonces Cristo lo establece que ese juicio se haga en la tierra. ¿De qué manera? El juicio ya se llevó a cabo en Él, Él murió, Él pagó, la fianza está pagada, y esto cada ser humano lo acepta y se hace poseedor y acreedor por la fe de ese sacrificio de Cristo, que es la salvación, aceptándolo por fe o rechazándolo. Y eso te salva o te condena, como está escrito en Juan capítulo 3, verso 18. Entonces ahora Cristo da la chance
de que hayan arrebatados. Y ya no va a ser uno, como en el tiempo prediluviano, que fue Enoc, como en el tiempo de Israel, que fue Elías. Ahora ya hay chance que sea más masivo, pero tampoco va a ser para todos. Entonces, ¿qué es lo que se ha confundido en conceptos acá? Muchos hijos de Dios creen que ser arrebatado del cielo es ser salvo, pero eso es un error. Porque la salvación que nos redime nuestro destino eterno está llevada a cabo en el sacrificio de Cristo. Y nosotros somos salvos cuando reconocemos ese sacrificio, reconocemos que sobre Cristo se hizo justicia, esa justicia que tenía que ser sobre nosotros. Estaba escrito que la paga del pecado es muerte y nosotros teníamos que morir por haber pecado. ¿Qué pecado cometimos? El pecado original de Adán y Eva. Apenas salimos de nuestra inocencia, nosotros caemos en ese pecado de Adán y Eva, que es conocer el bien y el mal. Y fruto de ese pecado se desencadenan diversos pecados. Algunos pecarán más, otros pecarán menos, pero acá no se condena por cantidad. Acá se condena por un solo pecado que ya está ahí, es el pecado original. Entonces, ¿qué es lo que se confunde en conceptos? Que muchos tienen la salvación por meta. Muchos están esperando en morir para ser salvos, aún siendo gente que cree en Dios. No han entendido que la salvación es el principio. La salvación es el principio para que un ser humano impío, pecador, pase a ser parte de la familia de Dios. Es un nuevo nacimiento. Cuando uno nace en Cristo, pasa a ser la iglesia. Pasamos a ser miembros de su cuerpo. Pero ese es el principio, porque nosotros somos engendrados como nueva criatura. Es decir, somos bebés espirituales. El nacer en Cristo por medio de la fe y por medio del Espíritu de Dios nos ha convertido en nosotros en hijos de Dios y somos bebés espirituales. A cada hijo de Dios se le da una vestidura para que no solamente sea esa naturaleza santa que está engendrada por Dios, sino esa vestidura que va a ser el testimonio de cada hijo de Dios. Ahora, eso es el principio, pero se ha confundido con arrebatamiento. Entonces muchos están esperando el arrebatamiento para entrar al cielo y ser salvos. Muchos creen que si se pierden el arrebatamiento, se pierden la salvación y se van al infierno. O sea, nunca entendieron el concepto. Lo que nos redime de la condena eterna que pesaba sobre nosotros, de que nuestra alma no muriera, porque nuestra alma tiene eternidad y nuestra alma no va a morir nunca, así sea que aceptemos a Cristo o que no le aceptemos. Pero ¿qué es lo que se define en esa eternidad, en esa condena? ¿Dónde vamos a vivir eternamente? O con Dios, totalmente en su gloria, totalmente en su presencia, viéndole cara a cara, o totalmente separados de Dios, sufriendo eternamente día y noche. Entonces, nosotros, esa salvación que nos redime de nuestro destino eterno, de esa condena que va a condenar nuestra alma para siempre en tristeza, en oscuridad, en llanto, en sufrimiento, en dolor, fue pagada toda esa fianza para que no tengamos que pagarlo nosotros, fue pagada por el sacrificio de Cristo. Todos aquellos que hemos creído en Jesucristo nos hemos hecho creedores de eso. Y ahora dejamos de ser criaturas normales y pasamos a ser hijos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que va a redimir el arrebatamiento? Porque el arrebatamiento no es la salvación del alma, sino es la redención del cuerpo. Por eso que todos aquellos que murieron de Cristo para acá, sus almas fueron al descanso que es en el paraíso celestial. Antes había un paraíso terrenal. Antes de Jesucristo esperaban en el seno de Abraham. Pero una vez que Cristo muere, va, busca a todas esas almas que habían estado en el seno de Abraham, como Lázaro de la parábola, y lo lleva al paraíso celestial. A todos entran con él en el lugar santísimo que es el cielo. Sus almas están allá en el paraíso celestial. Pero ¿qué es lo que están esperando esas almas? Nuestros familiares, todos los que nos han antecedido a nosotros. ¿Qué es lo que esperan? Esperan la redención del cuerpo. Y nosotros, que estamos vivos, ¿qué es lo que esperamos? Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, tenemos esa naturaleza divina que nos ha sido dada por el Espíritu de Dios,
pero cohabita con este cuerpo carnal. Este cuerpo es corruptible. Es donde más se manifiesta el pecado a través de nuestros miembros. Y es un cuerpo que envejece, es un cuerpo que enferma. Es un cuerpo de deterioro. Es un cuerpo de humillación. ¿Por qué esperamos el arrebatamiento? Para no tener que morir y pasar directamente a la vida celestial. Imagínate, en un abrir y cerrar de ojos, porque así está escrito en la primera carta de Corintios en el capítulo 15, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Entonces, ¿qué es lo que va a ser redimido en ese arrebatamiento? Se nos va a redimir este cuerpo, porque nuestra alma ya fue redimida y ha sido redimida por la fe, por el solo hecho de creer. Nuestro destino eterno ya fue redimido en Cristo y por la fe en Cristo está sellado. Es un pacto. Cristo en su parte, su sacrificio, pagó la fianza y nosotros lo aceptamos por fe. Listo, ya entramos en el pacto. Nuestra alma ha quedado sellada. Desde que creímos fuimos salvos y ese es el principio. Ahora nosotros empezamos a caminar con Cristo en una nueva vida. Por eso que tenemos que consagrarnos y por eso que tenemos que caminar ya de acuerdo a lo que Cristo nos manda y no de acuerdo a lo que a nosotros se nos da la gana. Entonces nosotros ahora esperamos esa ansiada promesa que es el arrebatamiento para que se redima este cuerpo mortal, porque este cuerpo está envejeciendo día a día. Se enferma, nos trae problemas, cansancio, todos nos debilitamos. Entonces esperamos la redención. ¿Y qué esperamos? Un nuevo tabernáculo, una morada eterna, un nuevo cuerpo glorificado semejante al de los ángeles, como nos ha prometido Cristo. Entonces, esos conceptos se han confundido y es necesario que sea aclarado que la salvación que nos redime de nuestro destino eterno fue sellado en Cristo y es totalmente aceptada por la fe. Y es el principio de un caminar con Dios, el principio de ser una nueva criatura. Pero el arrebatamiento es una redención del cuerpo, tanto de aquellos que ya murieron, la iglesia, los hijos de Dios que ya murieron, sus almas están en el cielo, pero su cuerpo aún no ha sido glorificado. Y nosotros que hemos creído en Jesucristo, que ya hemos sido salvados por la fe y esperamos esa redención de este cuerpo de humillación. Esperamos esa redención. Aparte del arrebatamiento, lo que hace es librarnos de la gran tribulación que viene sobre la tierra, donde van a ser probados todos los seres humanos y aquellos hijos de Dios que no se prepararon, van a la prueba. Entonces, para no quedar para esa prueba, que son los sellos del Apocalipsis, esperamos esa redención y pasar directamente de este cuerpo en vida, transformado en un abrir y cerrar de ojos, a la presencia de Dios. Entonces, esos son los conceptos claros. Salvación del alma es la redención de nuestro destino eterno para no tener que sufrir eternamente y quedar condenados por una eternidad. Arrebatamiento es la redención de este cuerpo de humillación y el rescate en vida para no pasar la tribulación que está pronta a venir.